Muchas gracias a todos los asistentes. Me imagino que ya deben estar viendo en pantalla completa la presentación. Quien les habla es Daniel Yesurón, Cloud Architect para licencias online. Mi rol incluye básicamente todo lo que es todas las regiones en las cuales licencias online comprende, por lo cual, en este sentido, si ya me han escuchado hablar, mucho gusto nuevamente. Y para quienes me están escuchando por primera vez, bueno, bienvenido a una serie de webinars basadas en temas de cloud, sobre todo con Microsoft como core central, en la cual vamos a estar trabajando diferentes temas. Muchos de ellos ya los hemos estado trabajando en otros webinars. Y para eso quiero dejarles, antes de arrancar con la presentación en sí, algunos tips o por lo menos mensajes importantes. Primero que todo, esta webinar está siendo grabada. Está siendo grabada, se les va a enviar junto con la presentación y si por alguna razón no les llega este webinar por correo, van a poder ir a buscarla a la grabación en el canal de YouTube de Licencias Online. Entonces, si van al YouTube de Licencias Online, lo buscan, van a ver que va a estar esta grabación y hay muchas más donde ya hemos estado hablando de distintos temas de Azure, incluido cómo hacer ciertas cotizaciones y ciertas cosas con la calculadora, si bien hoy vamos a estar repasando algunos de esos temas. Segundo punto importante, tienen para hacer preguntas en el momento que lo deseen. Dado que ahora me encuentro solitario en esta presentación, voy a estar dando primero el contenido y después voy a hacer un párate para poder ir respondiendo preguntas, porque deben haber miles de millones y está perfecto porque esto es un universo en el cual pueden salir muchísimas consultas. Y la idea es que quede bien entonces grabada la sesión en este punto y después abrimos micrófono tranquilos fuera de grabación para poder hacer y trabajar los casos que sean necesarios, ¿sí? Y tercer punto, este es simplemente uno de los tantos webinars que estamos dando en licencias online, por lo tanto, siempre recuerden que tanto en la web principal de licencias online van a poder encontrar también calendarios de distintos webinars y de distintas marcas. Para eso, lo primero que quiero hacer es iniciar un sondeo, un pequeño sondeo, van a ser 3 sondeos distintos, en los cuales les voy a hacer algunas preguntas que me van a ir ayudando un poco a entender dónde estamos parados, ¿sí? Siendo este primer sondeo algo bastante sencillo, bien, lo deben estar viendo en este momento, ¿sí? Que es algo tan simple como saber si ustedes conocen o no el catálogo de soluciones de licencias online, por lo cual nosotros les podemos pasar información. Hay muchos también webinars que estamos hablando sobre esto. Y en pocas palabras es la mezcla de tecnologías para poder llegar a distintas soluciones. Bien, no hay más magia que eso, simplemente muchos vendors, muchas marcas se están asociando, están armando alianzas y estas tecnologías permiten llegar a soluciones muy interesantes que quizá una de esas marcas hoy no puede resolver. Y dado que Azure es un muy buen core como para arrancar, bueno, muchas de esas soluciones están justamente orientadas para trabajar con la nube, ¿sí? Entonces, les doy unos 10 segundos más. Solamente veo que el 60% ha votado, por lo cual les pido si pueden terminar de votar los que restan. Perfecto, muchas gracias. Cierro ese sondeo. Y ahora sí estamos preparados para arrancar con la sesión, ¿sí? Ya terminamos las introducciones, empecemos propiamente con la información que hoy nos trae a este lugar. Vamos a hablar un poco de la calculadora. Esto ya me imagino que la gran mayoría lo conocen. Es más, vamos a hacerlo sencillo y vamos a ir preguntando mientras tanto, mientras yo voy introduciendo eso. Les estoy pasando otro sondeo, donde acá yo les pregunto si ustedes tienen experiencia cotizando servicios en Azure. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero a que la calculadora es simplemente una herramienta que les permite obtener un precio donde Microsoft le dice en ese momento cuánto sale tal solución. Ahora, como sabemos solamente el precio en el cual esa solución hoy está costando, la verdad que cotizar no es simplemente decir busco en una lista y esto sale $10, sino que es en cierta manera analizar bien qué es lo que necesita un usuario final, un cliente, ¿sí? O ustedes mismos, y en base a eso armar una cotización que sea en cierta manera escalable, que sea
nunca quedarse corto con los recursos, tener bien en claro qué es lo que puede crecer, qué es lo que puede decrecer también por la estacionalidad de un negocio. Y es muy importante justamente saber que muchas de esas cosas hoy se pueden hacer con la calculadora. Bien, les voy a mostrar algunos elementos que pueden sacarle provecho, además de la calculadora, pero la idea es ver algunos escenarios, o por lo menos lo mínimo y necesario. Estoy viendo que la gran mayoría de los que están votando ahora todavía no tiene experiencia cotizando soluciones, por lo cual voy a alargar el tercer y último, en este caso, sondeo, que en realidad no lo voy a alargar ahora, lo voy a alargar ahora en unos minutos cuando pasemos el primer tema. Pero me voy a basar en lo que ustedes me acaban de comentar. Muchos de ustedes están recién arrancando con lo que sería la nube en particular. Entonces, comencemos. Claramente, como les dije recién, tanto Azure como cualquier nube del mercado tiene alguna calculadora, alguna lista desde la cual ustedes se pueden basar y pueden ir a buscar los costos de cada uno de los servicios. Azure en particular es un conjunto de más de, creo que no tengo el número aquí en la cabeza, pero fácil más de 200 o 300 servicios distintos tiene, ¿sí? Entonces, imagínense que armar soluciones pueden ser tan básicas o tan complejas como realmente uno desea armar esa arquitectura. ¿Y dónde voy a buscar en gran parte de esos precios? Bueno, una de las opciones es irse directamente a la calculadora. Aquí debajo les estoy dejando la URL. Si quieren, también pueden buscar en su navegador favorito, ponen calculadora de Azure, le dan Enter y eso muy probablemente les esté llegando a este mismo lugar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno ingresa en la calculadora, generalmente se encuentra que aparecen todo un montón de recursos y la verdad que uno no sabe qué es lo que tiene que configurar, porque la calculadora en sí me muestra, bueno, esto es una máquina virtual, esto es una cuenta de almacenamiento, muchas cosas que vamos a ver a continuación, pero no entendemos a veces, cuando somos primerizos en este tipo de soluciones, qué es lo que tengo que cotizar o qué es lo que tengo que buscar. Entonces, este slide que están viendo ahora diría que es quizá el más importante de toda la presentación. Siempre, siempre revisen cuáles son los precios, bien, de los distintos elementos que ustedes van a cotizar. ¿A qué me refiero? En esta web que están viendo acá, pueden ir y buscar, está casi al final de la web, hay una zona donde pueden buscar básicamente todos los ítems que hoy pueden acceder a través de Azure, ¿sí? Y cuando le hacen clic a cada uno de ellos, supongamos máquinas virtuales, por ejemplo, eso les va a llevar a otra web donde les va a decir específicamente cuál es el pricing público que está presentando Microsoft en su web. Esto sería básicamente lo que hoy, si un cliente fuera a comprar directamente Azure, es lo que le cobrarían. Recuerden que yo les estoy hablando desde el punto de vista de un distribuidor. Esto quiere decir que si ustedes trabajan como resellers de nuestra mano, bien, ustedes tienen ciertos beneficios sobre esos precios públicos. No los voy a poner acá en consideración, esto es para otra charla. Si quieren pueden ir a YouTube y ver el video de onboarding de Microsoft, ahí está mejor explicado, pero es importante que todo lo que vean, por ejemplo, que encuentren sobre estas webs, es básicamente lo mismo que van a encontrar a nivel de precios en la calculadora. Entonces, ¿a qué quería llegar? Quiero llegar a lo siguiente, y ahora nos vamos a meter un poquito más con la calculadora. Vamos a lo más básico y lo más clásico que hoy uno se encuentra en Azure. Máquinas virtuales. Casi el 90-95% de las consultas que llegan, o por lo menos que me llegan, que me piden ayuda, son con máquinas virtuales. Que uno puede decir, ah, sí, es súper simple, pero en nube lo que sucede con Azure es lo siguiente. Si bien esto que están viendo acá es una arquitectura, y pueden ver abajo les dejé la referencia para que puedan entrar a ver qué significa cada uno de estos elementos, esto que están viendo acá es una arquitectura de referencia de una máquina virtual. Viene una máquina virtual súper simple, lo mínimo y necesario. Pero cuando uno entra en la calculadora de Azure, cada uno de los elementos que estoy marcando aquí a continuación se cotizan por separado. Entonces, estos tres elementos que están viendo acá en verde, remarcados, la máquina virtual en el medio, el almacenamiento con los discos a la derecha, la IP pública a la izquierda, que pueden ver que lo puse en verde,
Todos estos son ítems que hay que cotizar por separado para poder presentar la solución de máquinas virtuales. Entonces, muchas veces vienen y me preguntan, bueno, mi cliente A necesita una máquina virtual y voy a la calculadora y pongo el ítem de máquina virtual. Perfecto. ¿Pero eso es suficiente? La respuesta es parte de la solución. No es suficiente porque tienes que cotizar además el almacenamiento, tienes que cotizar el ancho de banda, tienes que cotizar básicamente lo que muestra esta arquitectura de referencia. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Y ahora vamos a seguir avanzando sobre esto. Cuando les llega una oportunidad de bases de datos, de SQL en Azure, o les llega una oportunidad de SAP, o les llega una oportunidad de servicios web en la nube, o de máquinas virtuales como estamos viendo ahora, lo primero que deberían hacer, o recomendación mía, bien, es buscar la arquitectura de referencia. Es decir, pueden buscar, directamente buscan, a ver, SQL en Azure, y eso les va a mostrar las distintas arquitecturas. Esas arquitecturas lo que les va a dar es este gráfico que les va a permitir saber qué elementos componen esa solución y por lo tanto esos elementos son los que deben ser cotizados. Ahora, algo que van a ver a continuación es que yo marqué en verde lo que sí o sí hay que cotizar, es decir, lo mínimo y necesario, lo que es indispensable dentro de esta arquitectura en particular, y puse en rojo los elementos que si bien están dentro de la solución, Azure los provee de forma gratuita, ¿sí? Entonces, lo que están viendo acá es que para una máquina virtual siempre se cobra la infraestructura, que es la máquina virtual en sí, que es donde están los CPUs, donde está la memoria RAM, ¿sí? Donde está el sistema operativo. Después se cobra lo que ven a la derecha, que son los discos, el almacenamiento de esta máquina, eso se cobra por separado. Y después a la izquierda están viendo que aparece la IP pública y hay una flechita que apunta hacia Internet, básicamente. Bien, que apunta hacia afuera de lo que sería la nube de Azure. ¿Por qué? Porque en Azure se cobran las transacciones de ancho de banda salientes. ¿Esto qué significa? Significa que si un cliente de ustedes pone una máquina virtual en Azure que tenga dentro, no sé, que tenga una base de datos, que tenga una aplicación, que tenga cualquier cosa, el ítem de ancho de banda, las transacciones, es decir, cuánto subimos y cuánto descargamos, bueno, Azure no me cobra la subida, pero sí me cobra la descarga. Esto es un concepto que tiene que quedar súper claro y si no ha quedado claro, por favor me avisan en el chat, lo vamos a ver un poquito más al final, las preguntas y respuestas, pero para que vean que esos 4 ítems en verde que están marcados son los 4 ítems que siempre deben ir cotizados para máquinas virtuales. Como pueden ver en rojo, marqué no solamente el ancho de banda entrante, sino también este SSD que está un poquito afuera, que sigue siendo un disco. Pueden ver que tiene el mismo, dice temp ahí, pero sigue siendo la misma estructura que los discos de arriba. ¿Y por qué? Porque todas las máquinas virtuales en Azure, ¿sí? Todas traen un disco temporal bien gratis, básicamente. Me preguntarán, bueno, pero ¿esto lo puedo utilizar en producción? La respuesta es no. ¿Por qué no se recomienda? Porque si esa máquina virtual se apaga o se reinicia, lo que está dentro de ese disco temporal se borra. Entonces, se puede utilizar para hacer pruebas, para hacer cosas que no importen si la máquina se apaga, se borran. Bueno, temporal. Lo bueno que tiene es que, como lo ven marcado en rojo ahí, no se cobra bien dentro de lo que es la solución de Azure. Y marqué en amarillo, bien, 2 opciones que aparecen acá dentro de esta arquitectura en particular. No las quería borrar, quería que lo vean, porque si buscan esta arquitectura, este es el gráfico que van a ver, donde, por ejemplo, el servicio de DNS y el servicio de diagnósticos, bien, son 2 elementos que se pueden cotizar. Los puse en amarillo porque no son esenciales. Uno puede tenerlo o no tenerlo dentro de una máquina virtual. Lo ideal es tenerlo porque le agrega una capa de valor agregado. Obviamente, imaginen que tener logs de diagnóstico me permitiría saber si la máquina tiene buena salud, si quiero ver las métricas de cómo se ha ido utilizando esta máquina para después enviarle un análisis a mi cliente. Bien, entonces como pueden ver, estos logs de diagnósticos básicamente se guardan en una cuenta de almacenamiento, a diferencia de los discos, que son discos administrados, y Azure DNS es un servicio de Azure DNS que me serviría para, por ejemplo, ingresar a la máquina a través de un nombre y no a través de una IP. Lo que hace este DNS es
hacer lo que se llama una resolución de nombres, donde si bien la máquina, el DNI de la máquina es una dirección IP, bueno, ese DNI, que es un número, lo convierte a un nombre en particular para que sea más fácil por ahí accederlo. Y hay otras funcionalidades, no le voy a dar un doble clic acá, es para otra charla aparte, pero como pueden ver, entonces, de una arquitectura básica de máquinas virtuales, en verde lo que es obligatorio cotizar, en rojo lo que no tiene ningún pricing asociado, por lo cual eso ya viene gratis, y en amarillo está simplemente lo que es opcional, si bien se recomienda, es opcional, por lo cual puede ser en amarillo lo que les daría una oportunidad de hacer un upsell a un cliente que tenga máquina virtual, pero que, por ejemplo, no tenga logs de diagnósticos y no sepa el estado de salud de su máquina o qué sucede en cada determinado momento, ¿sí? Entonces, dicho eso, vamos a pasar a ya las partes que más me gustan, que es hacer un demo sobre lo que estamos hablando. Veamos si hay alguna pregunta por el momento para poder ir avanzando sobre eso. Voy a bajar un poquito. Preguntas. Acá me están preguntando si las descargas generadas por backup tienen costo. Es una muy buena pregunta. El servicio de Azure Backup es el único servicio de Azure que no te cobra ni por la subida ni por la bajada. Es el único servicio, ¿sí?, que no te cobra ni la subida ni la bajada. Ahora, si ustedes utilizan un servicio de backup de terceros, bien, supongamos que arman una solución con Veeam o con Acronis o con Veritas, que eso está dentro de nuestro catálogo de soluciones, esa subida no la van a cobrar, pero la bajada sí, porque está bien, sigue siendo backup, pero es un software de terceros. El único servicio de backup que no cobra ni la subida ni la bajada, repito, es Azure Backup, ¿sí? Perfecto. Y hay otra pregunta acá que no la entendí muy bien, si quizá me la pueden volver a rearmar. Dice, ¿la competencia es igual o diferente al tema de subida y bajada? Esa no la entendí, Carlos, por ahí quizá la puedes volver a decir. Y acá me están preguntando cuál es el propósito de los discos temporales. ¿Por qué lo ofrecen en una máquina virtual? ¿Por qué está? Bueno, el propósito es que puedas hacer pruebas, bien, en base a máquinas virtuales previo a quizá tener que poner el disco. Imagínense, esto es lo que yo les dije recién de el disco de esa máquina en particular, los discos temporales se borran, bien, o sea, se resetean cuando la máquina se reinicia. Ahora, si uno le está ofreciendo hacer una prueba de concepto a un cliente o está haciendo una prueba de concepto interna y realmente no quiere poner un disco o no quiere pagar por un disco porque la prueba va a ser muy corta o realmente no lo vale, bueno, teniendo en cuenta que si la máquina nunca se apaga, puede utilizar ese temporal. La recomendación es nunca usarlo en producción. ¿Por qué? Por un lado, porque si la máquina se reinicia o no, un parche, lo que sea, ese disco, chau, chau, adiós, como decimos acá en Argentina. Y la otra es que esos discos temporales están fuera de compliance. O sea, que si alguien pone un dato ahí y algo le pasa a ese dato, Microsoft no se hace responsable por lo que suceda allí dentro. Entonces, deben estar viendo ahora en este momento la calculadora de Azure, la gran calculadora de Azure. Vamos a ver si tengo para escribir. Perfecto. Primero que deben hacer en Azure, loguense. Bien, arriba a la derecha van a poder loguearse con sus credenciales, que lo que les va a permitir es que todo lo que guarden en la calculadora lo van a poder tener en esta pestañita de estimaciones. Entonces, algo muy bueno es que cuando ustedes entran ahí a ver las estimaciones que tienen guardadas, van a poder ir a ver básicamente cuándo la hicieron, cuál es la estimación, la van a poder volver a abrir para justamente seguir editándola, exportarla, copiarla, lo que ustedes deseen, ¿sí? Entonces, siempre mi recomendación es presupuesto que armen, ya sea que lo armen para ustedes o me lo envíen para revisarlo, guárdenlo para después posibles y futuras ediciones. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, vamos a armar la cotización básica de esa máquina virtual que les estaba comentando. Vamos a poner el ítem de máquina virtual. Eran 4 cosas que yo les había dicho, ¿sí? Máquina virtual, ¿qué más? Habíamos dicho los los discos, almacenamiento, y habíamos dicho 2 cosas más. Si nos vamos acá a redes,
habíamos dicho que necesitábamos la dirección IP y habíamos dicho que necesitábamos el ancho de banda. Bien, entonces, como pueden ver, acá voy a hacerlos más pequeñitos. Tenemos los 4 ítems que habíamos dicho que eran los que sí o sí necesitábamos. Después podemos agregarle un montón de otras cosas más, como VPNs, acá está la parte de DNS que decíamos recién, tenemos la posibilidad de poner backup. Bueno, esto es lo lindo de la calculadora. Uno puede entrar y realmente ponerse a revisar qué es cada una de estas cosas. Y lo que yo les había mostrado con la presentación al principio es que de cada uno de estos ítems, vean que a la derecha van a tener bien detalles de pricing, detalles de producto o documentación, donde de documentación van a encontrar también arquitecturas de referencia como las que yo les mostré. Entonces, como pueden ver, desde la calculadora pueden acceder a toda esa información desde aquí dentro. No hay forma de perderse. Entonces, lo ideal es que cuando uno no entiende correctamente qué es lo que hoy una máquina virtual implica, es ir a revisar la arquitectura para ver, bueno, ¿y esta máquina de qué depende? En este caso, depende de esos 4 ítems que yo les había comentado. Esto es lo mismo para bases de datos, es lo mismo para aplicaciones web, es lo mismo para todos los escenarios de Azure. Entonces, que les quede como una buena práctica que cuando no estén seguros de si todos los ítems están dentro de la cotización, revisar claramente si dentro de una arquitectura de referencia de Microsoft lo recomienda o no. Entonces, como pueden ver acá dentro de la calculadora, muy rápidamente, porque esto seguramente ya muchos de ustedes lo conocen, cada ítem me va a dar un paso a paso a seguir en el cual me va a preguntar en qué región quiero poner esta máquina o este ítem en particular. Punto a considerar, dependiendo de la región, es el precio. Bien, muchas veces fíjense que acá esta máquina con estas características tiene este precio, mientras que si la cambio, por ejemplo, al oeste de Estados Unidos, por poner un ejemplo, de 0,188 pasa a 0,209. Bien, entonces dependiendo del el data center en el cual se agreguen los ítems, cambia el precio. ¿Por qué cambia el precio? Por la disponibilidad. Este de Estados Unidos es mucho más grande, puede tener mucha mayor cantidad de máquinas, por lo tanto, oferta y demanda, es más barato tenerlo ahí. En el sur de Brasil, por ejemplo, para los latinoamericanos que están escuchando acá, es mucho más rápido llegar al sur de Brasil a nivel de latencia, esto es a nivel de qué tan rápido me comunico con la máquina, pero si nos vamos a ver el pricing, pueden ver que cambia de 0,188 a 0,251 la hora en este data center. ¿Por qué? Porque el sur de Brasil tiene menos capacidad, por lo tanto cuesta más poner una máquina ahí a nivel económico, ¿sí? Obviamente a medida que vayan haciéndose cada vez más grandes, vayan apareciendo mayor cantidad de data centers, esto va a ir variando y lo mismo sucede con las familias de las máquinas virtuales, que pueden ver que hay un montón para elegir. Lo que implica es que básicamente a medida que van generándose nuevas tecnologías, pueden ver acá que va cambiando el número de versión de la máquina, bien, versión 2, versión 3, bien, actualmente estamos en la versión 3, y esto por ahí van a encontrar que hay distintas máquinas con exactamente la misma cantidad de cores y memoria RAM, una es versión 2 y la otra es versión 3, y muy probablemente la versión 3 sea más barata, ¿sí? Entonces, esa es la primera, una de las tantas recomendaciones que tengo para darles. Siempre traten de buscar la versión 3 cuando hablen con máquinas virtuales. ¿Por qué? Porque generalmente son más baratas, son tecnologías más nuevas, son más costo eficientes, ¿sí? Ahora, acá está lo que les comentaba del disco temporal. Pueden ver que dentro de la búsqueda de la máquina, del ítem de máquina virtual me dice, bueno, mira, esta máquina en particular tiene 16 GB de almacenamiento temporal. ¿Esto qué significa? Que la máquina va a venir con un disco C, donde está el sistema operativo, y me va a traer un disco D, que este disco D va a ser el disco temporal que va a tener este tamaño, ¿sí? Este tamaño, este disco D, no se está cobrando, bien, porque eso es algo que ya viene incluido en el precio de la infraestructura, ¿sí? Hasta acá, súper sencillo. Entonces, elegimos cuál es el tamaño de máquina que queremos. Yo, por ejemplo, voy a elegir, creo que voy a elegir esta de acá, B1MS, por poner un ejemplo, ¿no?
Después lo que tenemos que tener en cuenta es el sistema operativo que vamos a utilizar, Windows o Linux. Recuerden que si utilizamos Windows o utilizamos Linux, el tipo que vamos a poder elegir después va a cambiar respecto al sistema operativo que vaya. Si es Linux nos va a dar todas estas opciones. Si es Windows me va a dar la opción de agregar, por ejemplo, SQL Server, ¿sí? Y si agrego SQL Server, me va a dar la opción de, bueno, ¿qué licencia de SQL necesito? Web, Standard o Enterprise. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que yo vaya eligiendo, pueden ver que el precio de la instancia de la máquina va cambiando. ¿Por qué dirán, wow, es muy caro comparado a tener o no tener el SQL? ¿Por qué? Porque el precio de la licencia va incluida en lo que están viendo acá, la instancia. O sea que si ustedes tienen elegido Windows, si ustedes tienen elegido SQL, este pricing acá por hora tiene incluido el costo de la licencia por hora también. ¿Sí? Entonces, a medida que vayan seleccionando acá los ítems, va a ir modificándose este pricing. Bajamos un poquito más y nos va a preguntar acá algo muy interesante. ¿Cómo queremos pagar por esta máquina virtual? En el modelo CSP de Azure, que es el modelo que trabajamos desde Licencias Online, trabajamos todo lo que es pago por lo que se consume. Esto quiere decir que se paga como la luz. La luz la prendés, la pagás. La luz está apagada, no se paga. Entonces, parece algo muy burdo y parece algo muy sencillo de entender, pero esto es muy importante. ¿Por qué? Esto es importante porque cuando uno elige la opción de pago por uso, bien, puede elegir también cotizar por una determinada cantidad de horas en las cuales la máquina puede estar prendida o apagada. Acá, por ejemplo, se está utilizando 730 horas que viene por defecto. Yo recomiendo poner 744 porque esto equivale básicamente a un mes de 31 días, 744 horas. Bien, o pueden poner acá mes y queda acá en un mes y listo. Y esto les va a ir mostrando el precio. Si lo dejan como pago por uso, hoy hacer una prueba de concepto es interesante porque pueden hacer una prueba de concepto por 10 horas. Bien, y esto es lo que les cobraría Azure por esas 10 horas de estar prendida esa máquina. Obviamente la máquina hay que prenderla y apagarla. Esto no es algo que uno lo cotiza acá y después pasa de forma automática, ¿no? Si la máquina la dejan prendida todo el mes, claramente esto se les va a cobrar de forma completa. Entonces, ya vamos a entrar a ver qué es lo que sucede con los años de reserva. Bien, por ahora dejémoslo en pago por uso para este escenario en particular. Entonces, dejamos esta máquina aquí y de esa manera nos está mostrando el costo de la infraestructura con la licencia incluida. O sea que hasta acá estamos pagando un mes completo de esta máquina con un Core 2 GB de RAM, ¿sí? Sin apagarse, siempre prendida, con el costo del licenciamiento tanto de Windows como de SQL estándar, ¿sí? Pongámosle que solamente sea un Windows, por poner un ejemplo. Fíjense que baja a 18,30. ¿Por qué el cambio tan gigantesco de precio? Por el costo de la licencia de SQL. SQL, todos sabemos que realmente tiene un precio bastante, bueno, elevado en algunos escenarios, por lo cual ahora cuando hablemos de lo que son tanto instancias reservadas como el uso híbrido, van a ver dónde está por ahí también la ganancia. Entonces, ya tenemos la máquina. Siguiente nos faltan los discos. Algo que tiene interesante la calculadora de Azure es que me dice, bueno, que el propio ítem de máquinas virtuales ya me trae un ítem de discos adentro. Bien, que por defecto me viene así. Yo lo que prefiero hacer es dejarlo esto en cero para que no me agregue nada. Bien, y este costo de infraestructura es el mismo que vamos a ver acá en el subtotal de este ítem. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo de esta manera? Simplemente para ordenarme y para que después cuando yo esto se lo pase a un cliente, pueda ver cada ítem por separado. Entonces, tengo la máquina virtual. Vamos a, en este caso, seleccionarlo para minimizarlo y ver el ítem de storage. Entonces, almacenamiento. Misma cuestión, región, tipo de almacenamiento, capacidad que va a tener ese almacenamiento. Como estamos hablando de una máquina virtual, y acá voy a volver un poquito para que se entienda dónde estábamos hablando. Fíjense que ya el verdecito era el de la máquina virtual, ahora vamos a ver este otro verde que es el de discos. Ahora, a nivel de discos, vamos a poner esto un poco así, vamos a subir un poco más. Fíjense cómo se llaman Manage Disks. Bien, y esto lo dice la arquitectura, por lo cual lo que tengo que venir es venir al tipo
y pueden ver que el último ítem es el de Manage Disk. Bien, o sea que acá no me inventé nada, no tuve que hacer ninguna investigación ni averiguación, esto ya me lo decía la arquitectura. Entonces, cuando elijo Manage Disk, obviamente algunas opciones cambian, porque dependiendo de algunas opciones se agregan o se quitan ítems. Y acá me va a preguntar, bueno, ¿cuántos discos? Y en esta arquitectura habían 3 discos. Yo voy a poner solamente uno para hacer las referencias, ¿no? Y pueden ver que me dice el disco y acá me pregunta qué capacidad va a tener este disco. ¿Sí? Me está preguntando si quiero que sea de 32 a 4 teras, que es lo que está por defecto hoy, y ahora están por salir discos más grandes. ¿Qué es lo que tengo para comentarles de los discos? Algo muy importante. Primero que nada, bueno, acá se cortó la sesión ahí, así que la voy a volver a arrancar. Y mientras eso arranca, les voy a decir lo de los discos. En Azure, cuando uno agrega una máquina virtual, generalmente viene con un disco C, que es el que tiene el sistema operativo, que es un disco de 128 gigas. Ya viene por defecto ese disco. A menos que ustedes armen una plantilla, bien, donde programáticamente le digan, no, quiero que tengas un disco más pequeño. Si lo dejan por defecto, o sea, si hoy un cliente va a Azure y levanta una máquina virtual, es muy probable que esa máquina virtual venga con un disco de 128 gigas, por defecto, ¿sí? O sea que, acá vamos a bajarle esto, ahí a 100, perfecto. Entonces que ya por defecto la máquina ya viene con este costo asociado de disco y yo puedo seguir agregando mayor cantidad de discos o puedo cambiar el tamaño a medida que lo necesite. El concepto que quería que quede claro acá es el siguiente. Si bien la máquina viene con un disco de 128, lo que pueden hacer lo que pueden hacer en realidad de forma transparente es cambiar el tamaño a uno mayor. Esto es simplemente apagar la máquina, ir al ítem de discos, decir quiero cambiar de 128 a 512 y eso automáticamente Azure lo genera. Lo que sí tienen que hacer ustedes es técnicamente aprovisionarlo, pero no hay problema. Eso, subir de tamaño de disco se puede hacer sin ningún drama. Lo inverso es el problema. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Si ustedes tienen una máquina ya con un SQL, por ejemplo, que generalmente vienen con un disco de 1 tera las máquinas con SQL, por eso tenerle un poco de cuidado a eso. Y ese disco 1 tera dice, no, yo realmente necesito uno de 256. Ahí es donde donde Azure les va a decir, no, usted los discos no los puede cambiar a un tamaño menor. Puede subir de tamaño, pero no bajar. Entonces ahí me preguntan, ¿y cómo lo resuelvo? Y una respuesta sería, por ejemplo, aprovisionar un disco de 256 y migrar lo que tenga los datos de la base de datos que esté aquí dentro, migrarlas acá adentro, ¿sí? Entonces sí, es un proceso medio manual, es un proceso de arquitectura, es un proceso técnico, pero esto es un proceso que se puede tener ya en consideración antes de hacer las creaciones de las máquinas con esto que yo les comentaba. Si yo sé que estoy cotizando una máquina con 1 tera o que la máquina va a necesitar 1 tera, pero que hoy solamente está ocupando 64, entonces prefiero agregar 64 y después ir subiendo a medida que lo vaya necesitando hasta llegar a 1 tera. Y no necesariamente tener que poner todo esto de una, porque va a ser quizá un gasto que después el cliente venga y me diga, no, yo realmente necesitaba menos. Y eso ya es todo un tema, ¿bien? Entonces, ese era el concepto que quería que les quede. ¿Los discos pueden cambiar de tamaño a algo mayor, transparente? Sí. ¿Pueden bajar de tamaño? No. Van a tener que agregar un disco pequeño, hacer la migración y borrar el disco más grande. Entonces, eso es respecto a los discos, ¿sí? Acá en transacciones de almacenamiento, por ahí se están preguntando por qué lo dejé en 100. Yo siempre lo dejo en 100 a esto porque cada ítem acá corresponde a 10.000 transacciones. Entonces acá tenemos 10.000, 100.000, 1.000.000. Esto es 1.000.000 de transacciones de almacenamiento por mes, lo cual es bastante. A menos que sea una base de datos súper gigantesca con miles de transacciones, esto yo creo que mientras lo dejen en 100 es un punto a considerar. Igual pueden ver que a nivel de precios no hace mucha diferencia, ¿no? Por eso esto se tiende a detectar un poco más en pruebas de concepto que en la cotización en sí. Así que mi recomendación es siempre déjenlo en 100. Entonces eso respecto a los discos, ¿sí? Muy fácil. Lo ponen en Manage Disk, le ponen el tamaño, obviamente pueden elegir si quieren que este disco sea mecánico o un disco SSD, bien, los premium que son con mejor rendimiento pero son un poco más caros. Lo que sí tiene de bueno Azure es que cuando la máquina se apaga,
se puede cambiar en cualquier momento el tipo de disco. O sea que pueden arrancar con una prueba de concepto con discos estándar y después pasar a producción con un disco premium y después, si vieron que era muy caro, volver a pasarlo estándar sin ningún problema. Ahí ya no hay una limitación como era con el tamaño de los discos. Así que con los discos, muy, muy sencillo. Tercer ítem, vamos a minimizar esto. Tercer ítem, direcciones IP. Primero que deben hacer cuando agreguen direcciones IP. Clásico no va más en Azure. Azure trabaja únicamente el modelo ARM ahora. ¿Sí? Esto clásico se está deprecando, deja de existir. Entonces, lo que yo les recomiendo es que directamente se posicionen en básico ARM, ¿sí? Y acá les va a preguntar qué dirección IP le quieren dar a la máquina. Cuando la máquina se genera en Azure, se genera con una dirección, ¿sí? Este es el DNI de la máquina, el que permite acceder a la misma. Pero si la máquina se reinicia, esa IP cambia y eso puede dar problemas contra los sistemas de, por ejemplo, una compañía o una empresa. Entonces, yo lo que hago es, básicamente, cotizar una IP estática por cada máquina virtual que estoy presentando. Son $3 al mes, ¿bien? Ahí, en ese sentido, no hay mucha más aclaración que simplemente cuando uno presente la cotización, acá que haya igual cantidad de direcciones IP, recuerden, en básico ARM, qué cantidad de máquinas virtuales se estén presentando. Esto es siempre y cuando, y no me voy a meter muy técnico, vaya por fuera de una VPN. Si hubiera una VPN, las IPs realmente no hacen mucha falta porque se trabaja de otra manera. Después de la IP, queda por último ancho de banda. Vamos a ponerlo en la misma región que todo el resto de los elementos. Y vean qué interesante lo que dice acá Azure. Los primeros 5 gigas mensuales de transferencias de datos son gratis en todas las zonas. Perdón que soy medio lelo con el mouse, se me va para cualquier lado. ¿Qué significa esto? Yo, como les había dicho en la presentación, recién vamos a traerla un poquito por acá y vamos a corrernos hacia este pedacito. Todo lo que es salida de Azure no se cobra, todo lo que es, todo lo que es entrada a Azure no se cobra, lo que es salida sí se cobra. Entonces, este ítem de ancho de banda que nos está mostrando acá es claramente esto que estamos viendo acá. Es esta flechita, es esto que vamos a estar cotizando aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Azure? Mirá, por mes, los primeros 5 gigas que vos descargues son gratis. Así de simple. A partir del sexto, ahí yo te empiezo a cobrar a razón de 9 centavos de dólar por giga extra. Este es uno de los ítems más difíciles de cotizar porque ¿quién mide esto? Prácticamente nadie mide esto. Es muy difícil tener medición de esto. Entonces, lo que yo les recomiendo es decirle al cliente, mire, le voy a cotizar 100 gigas por las dudas, para que sepa que 100 gigas de descarga no es más de $10, pero si ante usted, ante la utilización que le dé al sistema, más o menos cotice 9 centavos de dólar por giga. Entonces, cuando se vea el reporte de consumo o se le mande un reporte de análisis a cada uno de los clientes, se le puede decir, mire, a usted se le cobró ancho de banda por esta cantidad porque usted consumió determinada cantidad de gigas de ancho de banda de descarga. Entonces, es un P por Q, básicamente, ¿sí? Giga por 9 centavos. Obviamente Azure, a mayor cantidad de gigas, más barato lo hace. Yo simplemente digo, pongo abajo en la cotización, pongo un asterisco y digo, ancho de banda cotizado o estimado 100 gigas, pero es un número que no conozco, si lo va a utilizar o no lo va a utilizar. Lo que sí pongo entre paréntesis es giga extra utilizado, 9 centavos de dólar extra es lo que va a llegar en la facturación a fin de mes. Entonces, si no saben y no conocen cuánto es el ancho de banda que utiliza un cliente, mi recomendación es dejarlo en 100 acá y después a fin de mes, si les preguntan por qué el número llegó como llegó, tranquilamente pueden hacer el análisis y ver que por cada giga extra después de los 5 fueron aproximadamente unos 9 centavos de dólar o menos, ¿sí? Así que muy, muy interesante cómo se arma un escenario básico de máquinas virtuales. Obviamente aquí pueden ponerle backup, pueden ponerle VPN, pueden ponerle firewall, lo que se les ocurra y ir justamente haciendo un rejunte y acá al final tener una cotización. Entonces, algo que yo recomiendo es cuando eso lo terminan, le ponen un nombre, y ahora vamos a ir un poco a las preguntas,
y le dicen acá guardar. Entonces, esto automáticamente se los va a guardar acá en su zona de presupuestos. Lo van a poder acá exportar, ¿bien? Y esto les abre un Excel. Y les muestro cómo se ve. Y también, si quieren, lo pueden compartir a este link para que lo vea alguien más. Por ejemplo, si ustedes quieren que yo revise las cotizaciones que arman, lo que pueden hacer es compartir, acá darle compartir, se genera este link y me envían este link para revisar la cotización. Yo la puedo editar, le puedo hacer lo que desee y se la puedo devolver revisada. Entonces, de esa manera, un poco nos ahorramos el tener que andar armando Excel a diestra y siniestra, ¿sí? Pero importante reconocer que en el Excel lo que nos muestra, pueden ver que están los 4 ítems. Yo les podría haber puesto un nombre customizado a cada uno de ellos para que se entienda a qué corresponden. Bien, la región y los datos que elegimos al lado del pricing. Ahora bien, esto sigue siendo precio de calculadora, precio directo al usuario final. Esto es si ustedes lo compraran por tarjeta de crédito directo a Microsoft. Si ustedes como resellers lo hacen a través de licencias online, tienen ciertos beneficios, entre ellos algunos descuentos también sobre este pricing. Así que eso, después si quieren pueden enviarnos mail, me pueden enviar mail y yo lo redirijo y lo podemos charlar en particular. Antes de pasar al siguiente tema, veamos si hay alguna pregunta. Me están consultando aquí. ¿En el ancho de banda puedo iniciar con 100 y en el siguiente mes puedo hacer el ajuste de acuerdo a su uso o ya no podría bajarle el ancho de banda? Bien, vamos a contestar esa pregunta de la siguiente manera. Todo lo que se hace en Azure, por lo menos en el modelo CSP, que es pago por lo que se consume, arranca en cero. Esto quiere decir que al principio de mes, todo lo que esté consumiendo un usuario arranca en cero y empieza a consumir, ¿bien? Máquinas virtuales lo hace por hora, almacenamiento se cobra el almacenamiento completo, bien, independientemente de que se use o no. Direcciones IP también es por hora. El ancho de banda arranca de cero, bien, y a medida que se va consumiendo, es lo que se va mostrando en los reportes. Entonces, fíjense que por ahí si un usuario consume solamente 5 GB de descarga, esto va a quedar en cero. Si el usuario consume 6, consume 7, consume 8, esto va a ir subiendo y el reporte cada mes les va a mostrar cuántos gigas consumió. Es más, en el reporte van a poder ir a ver granularmente cuánto consumió día a día, cuántos gigas consumió día a día. Entonces, esto no es que uno diga, bueno, yo le cotizo 100 y después le cotizo 200. Que le cotice 100 es simplemente quiere decir que esto es un estimado de que si el cliente utilizara 100 gigas, esto es lo que pagaría. ¿Bien? No quiere decir que cuando llegue a los 100 gigas se corta y no va más. Esto puede ir creciendo hasta los teras, inclusive. El tema es que, como esto es básicamente abrir la canilla y que fluya, ¿bien? Como que puede estar en 0, como puede estar en 50, en 100, en 1000, en 10.000, ¿sí? Espero que haya quedado claro eso. Siguiente pregunta, dice, ¿las direcciones IP estáticas son privadas o públicas? A ver, dentro de lo que Microsoft tiene tiene todo un paquete de direcciones IP que los va entregando a medida que obviamente se los vamos pidiendo. Todas las máquinas virtuales vienen con una IP privada, ¿sí? Y una IP pública. Todas. Por defecto, la IP pública generalmente viene de forma dinámica, entonces esa IP cambia cuando la máquina se reinicia o la máquina se apaga y se vuelve a prender. En cambio, por eso lo que yo cotizo acá es una IP estática, cuestión de que si la máquina se reinicia, esta dirección IP se mantenga constante en el tiempo. Por eso la cotizo. ¿Bien? Más que nada por eso. Después me preguntan acá, ¿qué diferencias hay entre core y CPU? Pues en algunas ocasiones DBM me indica que tiene 2 core y otras hablan de 2 CPU. Miren, para hacerlo sencillo, trabajen todo en cores. Es más, Azure siempre les va a estar armando de Virtual CPU, les va a estar hablando de cores y les va a estar hablando de Virtual CPU. Pero para sacarlo en sencillo, siempre véanlo como cantidad de cores. O sea que cuando le pregunten a su cliente qué es lo que necesita, pregúntenle cuántos cores necesita en su máquina o cuántos cores tiene hoy su procesador y quiere traérselo y probarlo en Azure directamente. No importa que vean ahora Virtual CPU aquí, porque esto en cualquier momento lo van a estar deprecando y va a quedar todo como cores virtuales, ¿sí? Entonces, de simple manera, esto es simplemente como la arquitectura de la máquina está puesta en los data centers de Azure, pero estos son todos cores, ¿sí? Dicen después, si se calcula
100 gigas de ancho de banda y se consumen antes de que acabe el mes. ¿Qué sucede? Y mira, si uno estimó 100 gigas y el cliente 3 días antes ya lleva consumido 120, y a fin de mes se le van a cobrar los 120 gigas. Por eso es que yo lo que decía es que durante las cotizaciones pongan un asterisco debajo de la cotización o del ítem de ancho de banda y digan, se ha cotizado 100 gigas en base a lo charlado. Puede haber un excedente. Si llega a haber un excedente, se va a cobrar por giga excedido 9 centavos de dólar. Esa es la forma más fácil de cubrirse ante estos casos. Por eso es que cuando uno no está seguro de ese ancho de banda y si realmente va a ser o no va a ser una diferencia a nivel de precio, recuerden que son 9 centavos de dólar, no es demasiado, lo ideal es hacer una prueba de concepto. Por eso yo siempre digo, hagan POX, hagan POX, hagan POX. Porque una prueba de concepto de 7 días, de un mes, puede ya ayudarles a justamente medir este ítem de ancho de banda. ¿Bien? Pero bueno, si no tienen esas oportunidades o ya directamente más o menos conocen ese cliente, cotizan 100 y pongan ese asterisco giga excedente 9 centavos de dólar. Y con eso ya debería quedar más que claro. Y como los reportes ustedes pueden entrar y bajarlos cuando deseen, pueden ir viendo día por día cuántos gigas va consumiendo y ya más o menos después de una semana uno puede ir armándose una curva de crecimiento y ver si llega, se queda corto o se excede. Bien, entonces eso es lo bueno que tiene Azure. Dice, otra duda. Muchas veces los clientes tienen una VM con un firewall adelante de unos cientos de dólares y a la hora de migrarlo uno utiliza el NSG. ¿Esto es suficiente? NSG es el Network Security Group, es el grupo de seguridad que todas las máquinas deben tener en Azure para poder abrir y cerrar puertos. Entonces, un NSG puede ser considerado un firewall y yo diría en mi opinión que sí y no. Sí, ¿por qué? Porque con el NSG, este Network Security Group, uno puede abrir y cerrar puertos. Y está perfecto, pero no tiene inteligencia como se lo daría un firewall. Es decir, un firewall hoy puede detectar, por ejemplo, el tipo de conexión, de dónde viene, si hay un ataque de denegación de servicio. Bueno, por eso Azure tiene también su propio ítem de firewall. Entonces, los NSG vienen gratis en todas las máquinas virtuales. Bien, y ya vamos a hablar un poquito de eso. El ítem de firewall, vean cuánto sale poner un firewall, que esto aplica básicamente a toda la red virtual, ¿bien? O sea que arranca más o menos de este precio, pueden ver que no es algo que lo utilicen mucho, porque esto puede ser de terceros o no. Y después, obviamente, acá se cobra por la cantidad de transacciones, tanto de entrada como de salida, que se utilicen, que pasen por esa red. Ahora, este firewall sí es algo avanzado donde se le pueden poner reglas, métricas, condiciones y se le da inteligencia al networking que tiene la máquina por detrás. Entonces sí, como recomendación de seguridad, ¿se recomienda tener un firewall? Obvio que sí. Ahora, si quieren tener una mínima seguridad, ya Azure les permite hacerlo con el Network Security Group, que les permite abrir y cerrar puertos. O sea que son dos ítems que se complementan, ¿sí? Lo ideal es tener un firewall, sea de Azure o de terceros, pero nuevamente es un ítem opcional a la hora de cotizarlo. Dice acá, bueno, vamos a entrar justamente acá, hay algunas preguntas de licenciamiento y vamos a entrar en eso. No quiero que se nos haga muy tarde, por eso es que me imagino que si están de acuerdo en que nos pasemos unos minutos, lo hacemos, si no, lo cortamos en 10. La idea era que quería mostrarles dos cosas muy interesantes. Una cosa muy interesante, que era un poco el tema de la actualización que quería comentarles, es, vean que si bien ya completamos una cotización básica de máquinas virtuales en Azure, con los ítems que necesitamos, no les hablé de, o sea, estuvimos hablando todo el tiempo de pago por lo que se consume. Algo que salió hace poco fue el tema de reserva de máquinas, ¿bien? Y el tema de de la hibridación de licenciamiento, es decir, el uso híbrido de licencias. ¿Qué significa esto? Hoy en Azure tienen la oportunidad de, por un lado, hacer el pago por uso, la máquina se paga solamente durante el tiempo que se esté utilizando, y se pueden reservar las máquinas a 1 o a 3 años. ¿Qué significa esto? Que si yo le pongo acá 1 año, fíjense que me desaparecen las horas que estaban acá abajo, y me dice acá Azure que voy a tener que pagar básicamente upfront, es decir, por adelantado, esto por 12. Bien, es el consumo de la infraestructura a 1 año.
Eso quiere decir que si ustedes hoy acceden a este tipo de máquina, en la facturación del mes que sigue, bien, les va a llegar el costo de esto por 12 meses. Ahora, yo solamente estoy reservando la máquina. Vean que yo tengo 4 ítems acá. Entonces, este ítem de máquina virtual lo voy a pagar por 12 en la próxima facturación. Estos 3 ítems siguen siendo mensualizados. Entonces, mes a mes, me va a seguir llegando una factura de Azure, pero solamente por los últimos 3 ítems. Almacenamiento, direcciones IP, ancho de banda y todo lo que sigan agregando acá abajo. Lo único que se reserva con máquinas virtuales es la infraestructura y el sistema operativo que tenga adentro. ¿Por qué digo el sistema operativo? Porque cuando uno dice, bueno, a ver, puedo reservar la máquina a 1 o a 3 años, y fíjense que hay ahorros bastante interesantes, la licencia aún así yo la estoy pagando con la máquina. ¿Qué es lo que sucede con todos aquellos que tengan ya licencias compradas aparte? Y aquí vamos a volver un minutito a la presentación. Y lo voy a dejar así para hacerlo más rápido y no tener que ir cambiando entre tantas pantallas. Cuando uno tiene instancias reservadas, bien, puede reservar claramente, como les comenté antes, a 1 o a 3 años, pagando por adelantado los 12 o los 36 meses de esa infraestructura, pero así también tiene que pagar la licencia de esa máquina, que se las puede cobrar Azure. Ahora, si uno tiene licenciamiento, es decir, tiene compradas licencias de Windows Server o SQL, y esas licencias están compradas con software assurance, ¿bien? Acá ya no les estoy hablando si esto es por Open, por Splat, no importa, no nos metamos acá en el tipo de suscripción, sino que tenga software assurance, entonces pueden utilizarlas en Azure gracias a los servicios de movilidad, ¿sí? Generalmente hoy el 90% no compra con software assurance porque comprar con software assurance sale casi un 1.5 veces lo que sale la licencia y hay poca gente que lo compra. Pero en el modelo CSP, que es el modelo que nosotros trabajamos en licencias online, hace unos pocos meses sacamos algo que se llama licencias por suscripción. Estas son suscripciones de CSP. Y esto es básicamente que uno puede comprar una suscripción de Windows Server o de SQL a 1 o a 3 años, ¿sí? Y les permite moverlas y llevarlas a Azure. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a lo siguiente, que cuando uno está cotizando en la calculadora, pueden ver que yo lo puedo hacer pago por uso, 1 o 3 años de reserva, pero después tengo este ítem acá abajo, muy interesante, que me dice, mira, si vos te traes tu licencia, la máquina te puede llegar a salir hasta un 40% menos. Entonces, si yo lo dejo, por ejemplo, en pago por uso y activo bien el uso híbrido, pueden ver que bajó de 18,30, baja a 15,40. ¿Qué significa esto? Significa que yo a Azure le estoy pagando, en este caso mes a mes, el costo de la infraestructura de la máquina, pero la licencia de Windows Server se la agrego yo, bien, por afuera. Eso quiere decir que cuando la máquina se crea en Azure, y esto es muy, muy básico, para mostrarles, acá hay una máquina creada en Azure, me voy a la configuración de la máquina y le puedo activar lo que se llama el uso híbrido. Esto quiere decir que Azure no me va a cobrar por la licencia de Windows Servers aquí dentro, sino que solamente me va a cobrar por el uso de la infraestructura. Entonces acá es donde se arman básicamente los distintos escenarios donde uno puede decir, bueno, quiero que Azure me cobre todo, la licencia y la máquina, quiero que Azure me cobre por adelantado la máquina, pero yo ponerle la licencia, puedo decirle a Microsoft que me cobre por adelantado la máquina y además que me cobre la licencia con la máquina, y todo eso son diferentes casos que pueden ir armando. El caso que yo os recomiendo para que no se hagan un menjunje en la cabeza, que es creo que lo más barato que he llegado a encontrar a nivel de cotizaciones, es que cuando hagan reservas a un año, siempre, siempre háganlo con el uso híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos envíen un mail a licencias online con una cotización de máquinas virtuales y esa máquina virtual ustedes la quieran con reserva, siempre pregúntenos por el costo de la suscripción del Windows Server y del SQL a 1 o 3 años. ¿Por qué? Porque sale más barato de esta manera que dándole y diciéndole a Azure que se los cobre directamente dentro del costo de la nube. O sea, es casi un 15% más barato comprarlo por suscripción que con Azure aquí, que te lo cobre Azure. Así que esa sería como un poco la conclusión de a dónde quería llegar. Uno puede armar
muchísimos tipos de bundles, o puede armar muchísimas formas en las cuales le puede vender a su cliente. Nosotros, como desde Licencias Online, podemos venderles la suscripción de Azure, además de la suscripción de Windows Server y SQL. Hemos encontrado que haciendo el ejercicio financiero es más barato de esta manera, que ustedes compren la licencia de Windows Server y SQL por afuera y se la asignen a Azure. Obviamente no es algo que sea obligatorio, simplemente para que después, cuando quieran, podemos hacer después uno a uno, o poner a hacer, o hagan ustedes mismos el ejercicio, pídanos cuáles son los costos de estas licencias y nosotros se los vamos a pasar, y después ustedes simplemente con la calculadora hagan el ejercicio por pago por uso, por reservas, y con reserva o no con uso híbrido o no de licenciamiento. Entonces, lo que les mostraba acá en esta presentación, que obviamente se los voy a pasar, es que si ustedes no tienen esta licencia ya para llevárselas, la pueden comprar, bien, la pueden adquirir, ya sea en pago por uso, que esto ya iría a través de Azure, o puede ir en suscripción a 1 o 3 años a través de CSP Suscripción, que se las podemos dar nosotros y empaquetárselas todo en conjunto. Entonces, este tema de reservas es bastante interesante. Esto es básicamente lo nuevo que tiene la calculadora, que mucha gente por ahí no conoce, y que Microsoft todo el tiempo está diciendo, wow, mirá, está un 72% de ahorro. Bueno, es por esto que se daba. Bien, ahora, punto interesante, no todas las VMs, bien, no todas las familias, en este caso la serie B, tienen los mismos descuentos, ¿sí? No todos tienen los mismos descuentos. Vean que la serie B a un año tiene 29% de descuento. Ahora, si pongo una serie D, tiene 38% de descuento. Entonces, estos descuentos son variables, ¿sí? Veamos algunas preguntas. Dice, si el cliente requiere CALs de Terminal Server, ¿pueden ser licenciadas directamente o se pueden pedir diferente? Muy buena pregunta. Las CALs siempre deben ir por afuera, o sea que esto tranquilamente nosotros también se las podemos vender por suscripción, o pueden ir por Open Value. Esto también debería ser parte del empaquetado que deberían tener en cuenta si van a necesitar varias CALs de terminal para poder conectarse a las máquinas. Recuerden que a nivel de licenciamiento, una máquina virtual en Azure que tenga Windows Server tiene la disposición de 2 usuarios conectados en paralelo como máximo. Si necesitan más, se necesita poner ya CALs de conexión. Esas CALs se las podemos nosotros cotizar y se las pasamos para que ustedes las agreguen dentro de la cotización. Dice, después otra pregunta. Bueno, lo mismo RDP, ¿sí? Es eso que les comentaba recién. Necesitan RDP por Remote Desktop. Eso nos los piden a nosotros, se los cotizamos. Ustedes simplemente nos tienen que decir cuántas licencias necesitan. Dicen, si los servidores ya están aprovisionados, ¿puedo cambiar entre modelos de licenciamiento? Es decir, con el Software Assurance o reserva de licencia. Sí, la respuesta es como les acabo de mostrar. Hoy una máquina, cuando se genera en Azure, viene por defecto de esta manera. Viene con el beneficio híbrido, viene no. Ustedes lo único que tienen que hacer es apagar la máquina, venir acá, decirle que sí y guardar. Y ya simplemente haciendo esto, Azure les empieza solamente a contabilizar el costo de la infraestructura, porque la licencia ya la tienen ustedes. Obviamente, uno puede decir, me voy a hacer el vivo y siempre le voy a poner esto acá. Bueno, recuerden que en el momento que Microsoft venga y les haga una auditoría, ustedes tienen que poder tienen que poder decir, sí, yo tengo esta licencia. Tienen que poder protegerse ustedes mismos, porque si no van a estar en falta, y esto, recuerden que Microsoft es bastante duro cuando se encuentra con esos casos. Así que esto tranquilamente se puede activar y se puede desactivar. Siempre tengan en cuenta que estén cubiertos a nivel de licenciamiento. Bien, veamos si queda alguna otra pregunta. Si no, pasamos a lo último que quería mostrarles y después cierro grabación y abro micrófono para los que quieren quedarse. Y voy a pasar a esto, que es básicamente un feedback que tuve de un partner con el que trabajamos. Obviamente, siempre mándennos su feedback. Esto ayuda muchísimo a entender qué es lo que falta, qué es lo que necesitan y qué es lo que qué es lo que ustedes necesitarían. Y la pregunta fue, bueno, cuando yo pongo una máquina virtual en Azure o la cotizo en Azure, ¿qué es lo que trae ya una máquina por defecto adentro a nivel de seguridad? ¿Qué es lo que yo debería quizá cotizarle extra? Porque hoy es muy
está muy de moda el hablar de backup, el disaster recovery, pero yo quiero saber qué es lo que ya me trae una máquina. ¿Qué pasa si yo no le agrego eso a una máquina? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y estos son 4 ítems que recopilé de qué es lo que hoy viene con una máquina por defecto. Lo primero es el Network Security Group, es lo que habíamos hablado hace un ratito. Esta es la posibilidad de abrir y cerrar puertos. Esto lo que permite es que, por ejemplo, una máquina pueda comunicarse con Internet, que pueda entrar a una página web, que pueda comunicarse por RDS, que por RDP, perdón. Eh, es un mini firewall sin terminar de ser un firewall, ¿bien? Lo segundo que trae Azure para todos sus servicios es un servicio de DDoS, de protección de DDoS. Esto es de negación de servicio, es denial of service. Esto lo que permite es que todo lo que son las direcciones IP que provee Azure estén protegidas ante los atacantes que puedan ir y, por ejemplo, no sé, supongan que justo ustedes tienen un cliente que tiene su máquina virtual y esa máquina virtual tiene una IP y viene el atacante y tiene esa IP, o sea, se la roba e intenta pegarle cientos de miles de veces con distintas contraseñas para tratar de entrar en la máquina. Eso es un ataque en el cual de fuerza bruta en el cual intentaría. Bueno, Azure trae ya por defecto esta protección, bien, obviamente es una protección básica. Uno puede ir y adquirir la protección estándar de Azure, bien, que esto es un ítem acá, que básicamente le agrega otro tipo de inteligencia a lo que es la protección. Pueden ver que no es barato, ¿sí? Pero esto ya estamos dejando de hablar de un escenario reactivo, esperando a que sucedan los errores, y ser proactivo. Esto ya básicamente, en conjunto con un firewall, hace que esté completamente blindado el escenario de máquinas virtuales dentro de Azure. Entonces acá es donde uno empieza a pensar esto como un combo de McDonald's y dice, bueno, mira, mínimo tu combo Big Mac trae estas 4 cosas, ahora querés agregarle un nuevo elemento, querés que venga con papita, con gaseosa, con lo que sea, bueno, ahí uno puede empezar a agregar elementos. Pero quería que sepan que a nivel de seguridad ya tienen esta protección DDoS básica, siempre obviamente se recomienda que ya sea a través de Azure o a través de terceros, se genere otro tipo de protección, otra capa, como lo que podría ser un firewall que esté protegiendo ante eso. Tercer punto, Azure Security Center. Todo lo que trae, todo lo que ustedes pueden agregar en Azure, sean máquinas virtuales, servicios web, bases de datos, lo que sea, Azure Security Center lo engloba, ¿sí? Pero el tier gratuito lo único que hace por detrás es proporcionar recomendaciones de seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes se van a las máquinas y se van, por ejemplo, a una máquina a la solapita de seguridad, lo que me va a mostrar Azure es recomendaciones, bien, de qué es lo que podría hacer para mejorar, bien, la seguridad de esta máquina, ¿sí? Y esto está en base a un Security Center, que eso después lo vamos a ver quizá en otra charla, que cuando uno compra el tier estándar, que más o menos creo que sale como unos $15 al mes por máquina virtual, no es tan caro, además de darles recomendaciones, le hace monitoreo continuo a la máquina para que si detecta algo que está fuera de lugar, por ejemplo un ransomware, pueda detectarlo esto y automáticamente tomar algunas acciones como bloquearlo, apagar la máquina, quitarla de la red. Bueno, muchas cosas de seguridad avanzadas se pueden hacer en base a esto. Pero lo que es interesante es que este Security Center está disponible, bien, por lo cual ante cualquier elemento que hoy tenga un cliente o cualquier situación en la cual ustedes tengan Azure con un cliente, pueden hacerle un análisis gratis con este ítem y decirles, mire, ustedes sus máquinas deberían agregarle esto, 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 y quizás sea una oportunidad de hacer un upsell o un cross-sell a más tecnología. Y finalmente, y quizás la menos preciada, pero yo diría que es una de las más importantes, es que todos los discos de las máquinas que se encuentran en Azure se están replicando constantemente. Por defecto, cada vez que uno genera una máquina virtual en Azure y le agrega un disco, ese disco se triplica, bien, en distintos data centers. Si es LRS, son 3 copias en la misma región. Si uno pone GRS, que es global redundante, son 6 copias. Por eso, cuando uno vuelve a la calculadora acá y se va al almacenamiento, pueden ver que acá en lo que es Manage Disk, ¿sí? Uno pone a verse acá, en este caso, bueno, acá no lo aparece, pero si lo estuviéramos viendo como acá en Blob Storage, ¿bien? Pueden ver acá que la redundancia, si bien hay varios modelos, por defecto siempre está en LRS, bien, y uno tranquilamente podría mandarlo a GRS, obviamente con
el costo asociado que eso implica, ¿no? Es casi el doble. Pero bueno, nuevamente quería que sepan que todas las máquinas virtuales y todos los discos que están dentro de esas máquinas o todo el almacenamiento de Azure siempre por defecto viene por triplicado. Entonces, cuando pregunten por seguridad, ¿qué es lo que pasa si se cae una máquina? Bueno, muy probablemente ese almacenamiento esté resguardado en otro data center y Azure lo recupera de forma automática. Bien, entonces eso era un poco lo que quería hablarles de la presentación de hoy. Quería hacer un poco más de hincapié en las máquinas y en que cuando ustedes coticen siempre tengan en cuenta estos 4 ítems, además de todo lo que puedan agregarle, backups, disaster recovery, SQL, lo que sea. Quería que sepan el tema de las instancias reservadas y de que pregúntenos, no tengo ningún problema que nos envíen 200 mails para la cotización de la máquina con el uso híbrido, ¿sí? Porque eso tiende a ser bastante interesante a nivel de costos, sobre todo a máquinas reservadas a 1 o a 3 años, y que sepan que a nivel de seguridad ya vienen ciertas cosas diseñadas, siempre se le puede agregar una capa extra de valor. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora a continuación? Voy a mandar la última pregunta que queda acá en el chat, voy a cortar la grabación y dejo abierto el micrófono para quienes se quieran quedar unos minutos más y revisemos. Última pregunta, dice, ¿cómo se manejan las calls de uso indirecto en el licenciamiento Windows Server o licencias para usuarios de directorio activo? A ver, todo lo que sea calls o todo lo que sea licencia para conexión remota hacia las máquinas, todo eso a nivel por así decirlo, económico, es decir, de cómo se cobra, de cómo se paga, son derechos de uso. O sea, que ustedes tienen que comprarlas para su cliente, pero para que ese cliente después pueda justamente dar razón ante una posible auditoría. Es el derecho de conexión, ¿sí? Hay algunos otros elementos donde, por ejemplo, algunas calls hay que armar el rol técnicamente dentro del Windows Server y activar esas calls para poder conectarse, sobre todo con RDP. Eso ya es un poquito más técnico, pero nuevamente es el derecho de acceso a la máquina. Entonces, a nivel técnico se maneja exactamente igual que lo harían con un Windows Server on-premise, ¿sí? O sea que en ese sentido es para que no se hagan tanto tampoco problema con cómo es, que sí, que no, que esto, que lo otro. Manéjenlo igual que lo harían con un Windows Server on-prem. Bueno, entonces, dicho esto, les quiero dar a todos las gracias por haber accedido. Recuerden que tenemos más webinars. El de la semana que viene, si no les llegó, voy a estar hablando de qué es lo que conviene más, un backup o un disaster recovery. Si no les ha llegado la invitación, pueden enviarnos un mail, me pueden enviar un mail a mí y me piden y les paso esa info. Voy a dejar acá de nuevo los datos. Y en base a eso, doy por concluida la grabación y quedo acá pendiente para contestar otras preguntas. Gracias a todos.